aplauso al Señor. Aleluya. Santo es Él. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. Hay una historia en la Escritura que nos habla acerca de un varón, el cual fue corrompido por tratar de obtener una ganancia. La palabra de Dios dice que Balac manda llamar a Balaam para que maldijese a los hijos de Dios. Pero en medio de aquel camino, Dios le sale a su encuentro. El ángel del Señor lo sorprende en medio del camino. Dice la Escritura que él iba en su asna y de repente el asna ve el ángel del Señor y está parado frente a ellos. Entonces se detiene y él comienza a azotar al asna sin entender lo que estaba pasando. Pero a medida que trataban de avanzar, el ángel del Señor se ponía en medio del camino. Entonces el asna se puso hacia un costado apretando el pie de Balaam y este la azotó en gran manera. Hasta que dice la palabra que Dios abrió la boca luego de que lo azotara por tercera vez. Y aquella asna le dijo: ¿por qué me golpeas? Comenzó a hablar con el asna. Él estaba enojado, enfurecido porque no quería avanzar, no quería caminar. Y el asna le dijo: no siempre desde que me has tenido te he llevado de un lugar a otro y esto no ha sido así. Entonces sus ojos fueron abiertos y pudo ver el ángel del Señor con la espada desnuda delante de ellos. Y se inclinó y entendió lo que estaba pasando. Él se dirigía hacia un lugar para maldecir a los hijos de Dios. Ese era el plan. Ahora, hay veces que las personas les enseñan de una manera incorrecta y las personas creen que la maldición puede llegar a sus vidas. Una vez que tú te acercas a los caminos de Dios, una vez que tú tienes un encuentro con el Señor, le rindes tu corazón, comienzas a caminar en ese camino de fe. Ya no puedes tener ese temor a lo que antes tenía poder sobre tu vida. Porque cuando caminamos sin Dios, somos personas que no tenemos un seguro. Cualquier cosa puede pasarnos, cualquier cosa puede venir. Estamos desprotegidos. Hay personas que dicen: yo no creo en eso de la brujería. Es cuestión de si tú crees o no. Hay personas que son débiles y creen en esas cosas, por eso le pasa o por eso le toca. Yo no creo en eso. Hay quienes dicen: yo no creo en el umbandismo, no creo en la brujería, no creo en esas cosas, no creo en la magia. Entonces, si no creo, nada me va a pasar. Bueno, déjame decirte que no funciona así. Tú puedes decir: yo no creo en Satanás, ni creo en las tinieblas, ni creo en nada de eso. Pero aún así, Satanás se levantará contra tu vida. Tratará de llevarte a la destrucción por medio del pecado, por medio de la seducción, por medio de lo que a ti te agrada. Tratará de conducirte a la perdición, al desánimo, al intento de suicidio, a que quedes adicto a las drogas. No importa si crees o no crees, Él no te pedirá permiso para arruinar tu vida. Tú abres una puerta de pecado, entonces tú le estás dando autoridad. Así como la santidad le da autoridad al Espíritu Santo que pueda obrar en mí, que pueda hablar a través de mí, que pueda instruirme, darme discernimiento, guiarme. Así también el pecado es una puerta abierta, donde por allí pueden entrar muchas cosas a mi vida. Hay quienes dicen: yo solamente fumo, pero es una puerta abierta. Es una puerta abierta de pecado en tu vida, por la cual diferentes situaciones comenzarán a pasarte. Parece que solamente es un error, nada más. Pero es una puerta abierta que te llevará a los celos, que te llevará al mal carácter, que te llevará a sentir que a pesar que pasan los años, tú no puedes avanzar, tú no puedes cambiar, no puedes fortalecerte.
Llegas a sentir que al final pareciera que no hay un plan de Dios para tu vida. Pero lo cierto es que la condición sigue siendo la misma. Hay puertas abiertas, hay pecados. En un momento dice la palabra de Dios que el pueblo, liderado por Josué, iba a enfrentar una nación que no era muy grande, llamada Jai. Pero cuando van a la batalla, pierden. Y iban a preparar otro ejército para marchar hacia aquel lugar. Se encontraron con un ejército pequeño, pero feroz. Entonces el Señor les habló y le dijo, no marchen más, hay anatema en el pueblo. Habían robado del tesoro. Entonces el Señor le dijo, hay anatema, ya no marchen más. Hay pecados ocultos. Y mientras que haya pecados ocultos, lo más pequeño va a destruirte. Lo más pequeño va a hacerse fuerte en ti y no podrás vencer. Es necesario que primero puedas cambiar, puedas sacar lo que está mal. Bueno, así dice la palabra que Balaam se dirigía para maldecir a los hijos de Dios. Si bien él entendía que no importara cuánto dinero podía darle, pero él, lo cierto es que se encontraba camino a encontrarse con Balac. Y el plan era maldecir a los hijos de Dios. Muchas personas se levantan en ocasiones para maldecir. Hay quienes maldicen a los hijos de Dios. Hay quienes quieren maldecir la obra de Dios. Pero esta historia, esta enseñanza, es algo necesario que el creyente pueda conocer. Porque a lo largo de estos años he visto cristianos llenos de temor porque alguien les hizo una brujería, porque encontraron algo en la puerta de su casa o en la puerta de su negocio. Porque de repente encontraron allí una caja que tenía frutas, que tenía una botella de alcohol. Y entonces la persona dice, este día me pasó esto, ¿no será que lo que me hicieron es lo que está teniendo ese poder en mí? ¿Cómo luchar contra eso? Hay personas que en su barrio, en su casa, alrededor de su casa, tienen templos umbanda. Y hay veces que las personas dicen, no, todo lo que me están haciendo ahí es lo que está destruyendo mi casa, mi familia. Pero si tú estás en Dios, si la bendición de Dios está en tu vida, esta historia te mostrará. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aunque Balaam fue llamado para maldecir, él le dijo a Balac, yo no voy a decir ninguna palabra que no me haya dicho el Señor, sino todo lo que él me hable. Y preparaban allí 7 holocaustos. Entonces él se acercaba para encontrarse con Dios, para que Dios le diese una palabra. Y él salió para maldecirlos, pero los bendijo. Habló acerca de Israel, habló acerca de Jacob, que eran un pueblo bendecido por Dios. Entonces le dijo Balac, ¿qué estás haciendo? Te traje para que los maldigas, no para que los bendigas. Él le dijo, bueno, vamos a preparar otra vez el holocausto y voy a acercarme al Señor y allí el Señor me hablará. Y todo lo que el Señor me dijere te lo diré. Y allí es donde se encuentra esta porción de la Escritura, donde hace referencia a una palabra dada por Dios para sus hijos. Porque Balaam se paró para hablar, para decir lo que Balac quería. Pero sin embargo comenzó a hablar acerca de los hijos de Dios. Y comenzó a proferir bendición. Y comenzó a dar una palabra que nace del corazón de Dios, para que el enemigo pueda tener entendimiento, para que tú puedas tener el conocimiento de la verdad. Y saber en qué lugar se encuentra tu enemigo, qué ventajas, qué desventajas tienes. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Números, en el capítulo 23 del libro de Números, vamos a leer a partir del versículo 18. Libro de Números, capítulo 23, versículo 18 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre
para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice la palabra. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras. Hijo de Zippor, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. Balaam comienza diciéndole, escucha lo que voy a decirte. La esencia de Dios no es como los hombres. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Él no sufre sombra de variación. Él no cambia. Dice la palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En pocas palabras, Él estaba diciendo lo que el Señor ha determinado hacer con su pueblo. Yo no puedo cambiarlo. El Señor ha decidido derramar bendición sobre sus hijos y yo no puedo alterar eso. Él no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay veces que decimos, Dios me ha dado una palabra, pero luego comienzas a dudar de la palabra, comienzas a dudar del obrar de Dios, de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Pero si Él te ha dado una palabra, dice la Escritura, Él no lo hará. Si Él lo habló, si Él lo dijo, no lo hará. Habló, no lo ejecutará. ¿Acaso el Señor no hará esa obra en ti? Lo que pasa es que a veces miramos la condición de nuestra vida, cómo nos encontramos. Entonces decimos, no, parece que Dios no va a cumplir su palabra. Parece que Dios no va a hacer esa voluntad en mí. Pareciera que la promesa de Dios no se cumplirá en mi corazón. Mas dice la palabra en la carta de Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él no sufre sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces Balaam le dice a Balac, Dios no es como los hombres. Dios no miente. Y cuando Él ha determinado bendecir a su pueblo, el Señor lo hará. Él cumplirá su palabra. En muchas profecías, aquellos que oyeron las palabras de la profecía, quizás llegaron a pensar que el tiempo no se cumpliría. Pasaron muchos años. Pasó el tiempo, pero la palabra de Dios se cumplió. La liberación para el pueblo llegó. Los cautivos fueron libertados, redimidos. Y volvieron a la casa de Dios dando gozo, alabanza. Todo había quedado atrás, toda la tristeza, todo el desánimo que un tiempo estuvo en su corazón. Pero muchos no pudieron creer. Muchos pensaron que el Señor lo dijo, pero no se cumplió. Hay personas que dicen, yo no soy merecedor de las bondades de Dios, de las bendiciones de Dios. No soy digno del que el Señor me bendiga. No soy digno de que el Señor mire mi vida o que el Señor pueda darme algo. No soy digno de ser feliz, no me merezco ser feliz. Hay veces que las personas dicen así, yo no me merezco ser feliz. Pero sin embargo veo que la bendición de Dios se hace real en mi vida. Dios me hace feliz. Dios cambia mi corazón. Dios me da esperanza en momentos y en situaciones que quizás antes no tenía esperanza. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo y Él lo hará. Él lo habló y no lo cumplirá.
Si el Señor te ha dado una palabra, si el Señor ha hablado a tu corazón en un momento, quizás tú dijiste, Dios me dio una palabra que mi familia sería salva, pero pasaron los años, pasó el tiempo y sigues solo aquí. Entonces piensas, ¿la palabra de Dios acaso se cumplirá? La Escritura dice, Él dijo y no lo hará. Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. La palabra y la promesa que el Señor ha puesto en tu corazón, Él la cumplirá, dice la Escritura. Él cumplirá su propósito en ti. Aleluya. Su palabra se cumplirá en tu vida. Santo es nuestro Dios. Dice la Escritura, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como búfalo. Otra versión de las Escrituras dice, tiene fuerza como un rinoceronte. Algunas versiones hacen referencia al cuerno del búfalo, algo fuerte, algo poderoso. Así, el poder y la mano de Dios para librar a sus hijos. Los ha sacado con fuerza y con mano poderosa de una condición de esclavitud, de un tiempo de adversidad, de un tiempo de dificultades. Entonces Balaam le dice, no he notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel, para que haya maldición sobre sus vidas. Entonces dijo, el Señor determinó bendecir y yo no puedo revocar. No importa cuántos traten de maldecir tu vida, cuántos se levanten para destruir, cuántos quieran frenar la bendición de Dios, porque el Señor ha determinado una palabra en ti. El Señor te ha dado una palabra. El Señor ha hablado a tu corazón. Y lo que el Señor ha determinado es darte bendición. Y aunque se levanten para maldecirte, aunque se levanten para frenar la obra que Dios quiere hacer en ti, así como dijo Balaam, yo no puedo revocar lo que Dios ha determinado. Así el enemigo está atado de pies y manos ante la bendición que Dios ha prometido a tu vida. Quizás tú dices, el Señor me ha prometido sanar mi vida, sanar mi corazón, sanar mi familia, devolverme mi matrimonio, devolverme la prosperidad que en un tiempo tuve. Pero el enemigo dice, no habrá bendición, no habrá sanidad, no habrá tiempo nuevo. Pero no importa lo que el diablo diga, no importa lo que el infierno quiera decir, porque la palabra de Dios dice, lo que el Señor dijo, no podré revocarlo. El Señor dijo que los bendecirá y los bendecirá, cumplirá su palabra. ¡Aleluya! Ya no tengas miedo. Hay personas que dicen, me maldijeron. Hay una mujer que está haciéndome brujerías. Se quiere quedar con mi marido y me hace brujerías para tratar de destruir mi familia, para tratar de destruir mi casa. La pregunta es, ¿por qué tienes miedo? Cuando Balaam le habla a Balac, le dice, el Señor, Él dio bendición y no podrá revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Si no hay iniquidad en ti, si no hay perversidad en ti, entonces ¿por qué tienes miedo? Si no hay nada malo, si no estás haciendo nada malo, entonces debes tener confianza en Dios. No importa lo que el infierno quiera decirte. Satanás siempre tratará de frenar la bendición y la palabra de Dios en ti. De tal manera que dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar y arroja la semilla, y parte de la semilla cae en el camino, otra parte cae entre espinos, otra en piedra. Pero dice que la que cayó en el camino son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero luego viene Satanás y se las roba. ¿De qué manera te roba la palabra? ¿De qué manera te quita esa palabra que llegó a tu corazón? Quedó allí en lo superficial, en la tierra. Pero viene Satanás y te roba la palabra. He visto muchas personas que al momento de acercarse a los caminos de Dios reciben la palabra, escuchan contentos la palabra de Dios, gozosos. Pero luego al salir, esa fe y esa esperanza que la palabra consiguió en su corazón, que el Espíritu de Dios hizo tocando su corazón, viene Satanás y se las roba. ¿Por qué? Porque esta palabra te habla acerca de la seguridad de Dios, te habla acerca de la fuerza de un Dios poderoso, te habla acerca de la bendición, acerca del Señor sobre tu vida y que nadie podrá frenarla. Pero tú sales de aquí y te roban en la esquina.
Tú dices, entonces, ¿de qué bendición me hablan? ¿De qué protección de Dios me hablan? O enfrento problemas. Hay veces que se da de esa manera, para tratar de robarte, para tratar de saquearte aquello que Dios ha puesto en tu corazón, la palabra que tiene poder sobre ti. Pero cuando te pasan cosas malas, entonces dejas de creer, dejas de confiar. Pero Satanás se levanta contra tu vida para robarte. Él quiere quitarte la palabra del corazón, porque la palabra es la que tiene el poder para cambiar tu vida. La palabra es la herramienta fundamental para tu corazón. Entonces, si te roba la palabra, te habrá quitado todo. Porque no habrá guía, porque no habrá entendimiento. Dios te da una promesa y el diablo dice, no va a cumplirse esa promesa. Tú recibes una palabra como esta y tú dices, el Señor sanará mi vida, Dios habló a mi corazón, entonces la palabra de Dios se cumplirá. Pero luego vas al médico y el médico te dice, miren, los resultados empeoraron, está peor. Tú dices, yo pensaba que estaría mejor esta semana, sentí de parte de Dios que iba a haber un cambio. No puedes permitir que Satanás te robe la palabra. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la semilla que cae en tierra, habla de un corazón que es nuevo en el camino de la fe. Por eso queda allí en lo superficial, donde la gente transita, en un lugar donde es fácil de quitar. Pero otra parte cae entre las piedras. Y como no tiene raíces, el sol la seca fácilmente. No puede hacer raíces profundas porque está en medio de las piedras. Esos son aquellos que escuchando la palabra de Dios la reciben, pero no logran hacer raíces. La reciben contentos, dicen qué bendición la palabra y la guardan, pero no pueden echar raíces, no pueden tomar fuerza, no pueden nutrirse. Tienen una raíz superficial. Tú levantas una planta que crece entre las piedras y la raíz será muy superficial, la arrancarás fácilmente. Y luego está aquellos que caen entre los espinos. Y dice la palabra que los afanes de este mundo, cuando la planta comienza a crecer, termina ahogando aquella planta. Los afanes de la vida son aquellas personas que reciben la palabra y la reciben con gozo y la ponen por obra. Pero luego vienen los afanes de este mundo y terminan haciendo que se marchite su vida, que se aleje de Dios. Pero también está aquel que cae en una buena tierra y da fruto cual 30, cual 60 y cual 100 por uno. Dios es el que da el crecimiento. Pero la importancia de que la palabra de Dios pueda permanecer en ti, de que Satanás no venga a robarte. Dice la palabra, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como la de un búfalo. La mano poderosa de Dios los ha librado y los ha hecho libres. Pero aquí viene una parte, y viene la parte fundamental de esta palabra, o lo que me guió a este mensaje, que es la herramienta para el creyente ante una determinada situación. ¿Por qué? Porque muchas personas me han dicho, pastor, me han hecho una brujería, ¿qué hago? Me han tirado algo en la puerta de mi casa. Me enteré que una persona está haciendo trabajos. Tengo al lado de mi casa un templo umbanda. ¿Qué hago? Tengo a la vuelta de mi casa un templo y siempre escucho que están tocando los tambores y me da miedo. ¿Por qué? Hay personas que dicen, no, cuando vienen esas personas me siento raro, me siento mal. Ellos deberían sentirse así. Ellos deberían sentir la presencia de Dios. No tú sentir la presencia del enemigo. Dice la palabra de Dios, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho y de Israel lo que ha hecho Dios. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Dice la palabra que contra los hijos de Dios no hay adivinación, no hay agüero.
Otra versión de las Escrituras, hablando acerca de esto, dice lo siguiente: no sirven conjuros contra Jacob, ni adivinación contra Israel. A su tiempo, Jacob e Israel escucharán las maravillas hechas por Dios. Otra versión dice: contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: miren lo que ha hecho Dios. No hay brujerías, no hay hechicerías, no hay adivinación, no hay agorero, no hay sortílego, no hay nada que pueda levantarse contra los hijos de Dios. Tratarán de maldecirte, tratarán de levantarse contra tu vida, pero será en vano, no podrán hacerte nada. Tratarán de echarte brujería, dejarte cualquier cosa en la puerta de tu casa. Hay veces que cuando recién nos mudamos a una casa, llegábamos ahí al portón y en el costadito había una caja con botellas y cosas. Así que yo pasaba por ese lugar y veía que la cajita seguía ahí. La gente tenía miedo de tocarlo, no lo sacaba. Pasaban por ahí, nadie lo saca, nadie lo junta. Así que salí, agarré la caja, agarré las botellas, las cosas, las guardé, las puse en la bolsa de la basura y la tiré. Hay personas que dicen: no toques eso. Pero estás dándole un poder que no tiene. Estás dándole una autoridad sobre tu vida que no tiene. Porque se levantarán para maldecirte, se levantarán para frenar la bendición de Dios. Pero la Escritura dice: no hay agüero, no hay adivinación contra los hijos de Dios. No hay maldición que pueda tocarte en esta hora. No hay nada que pueda hacerte frente todos los días de tu vida. ¡Aleluya! Hay algunos que se van al otro extremo. Dicen: no, estaba la caja ahí y había unas cositas que me servían, así que las entré. No tengo miedo. Eso es otra cosa. Hay gente que dice: no. Bueno, hay una anécdota que cuando se estaban levantando las paredes aquí en el predio que tenemos en Los Polvorines, venían y dejaban los trabajos de brujería y a veces estaban los hermanos ahí trabajando y decían: no, un ratito nomás dejo las cosas y había uno que estaba ahí, que agarró las velas y las llevó para adentro para iluminar. No había luz, no había nada en ese momento. Pero la gente dice: no, eso te va a maldecir. Eso va a maldecir tu vida. No lo toques porque te va a agarrar, te va a salar el brazo, te va a salar la mano, te va a salar el pie. Nadie podrá tocarte. No hay brujería que pueda hacerle frente a los hijos de Dios. Si tú estás confiado en el Dios, nadie podrá vencerte. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Deja que sigan malgastando su dinero. Deja que sigan comprando animales, que sigan haciendo sacrificios en tu nombre. La maldición volverá por donde vino, dice la Escritura. Es una pérdida de tiempo tratar de tocar a un hijo de Dios. Cuando saqué aquella caja, nunca más apareció nada. Nunca más vienen y tiran ahí las cajas. Van y buscan otro lugar. Es ocultismo. Buscarán lugares de oscuridad, buscarán lugares donde nadie los vea para dejar y despachar sus trabajos de brujería. A la gente le gusta así lo oculto, lo misterioso, lo que nadie sabe. Por eso salen por las noches con botellas de alcohol, con pochoclos que le llaman pipoca porque hablan en portugués y tiran por todas partes en la calle. Y la gente le tiene miedo. Los hijos de Dios no le tenemos miedo. Pueden levantarse contra tu vida y tratar de maldecirte, pero si tú conoces esta palabra, cuando el diablo venga a amedrentarte, cuando trate de decirte que va a maldecir tu vida, recuerda esta palabra: no hay adivinación, no hay brujería, no hay hechicería contra los hijos de Dios. No hay nada que pueda tocar tu vida. Hay creyentes que dicen: sí, pero me hicieron algo. Confía en Dios. ¿Por qué tienes tanto miedo? Hay quienes le dan autoridad y poder más al diablo que a Dios. Hay quienes creen más en el poder de las tinieblas que en el poder de Dios. No, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Hay gente que es inconsciente y no tiene a Dios.
Y encuentra esos trabajos de brujería y encuentra animales y agarra los animales, se los va y se los come. Bueno, esa es gente imprudente. No tienen seguro, no tienen a Dios. Entonces cualquier cosa les tocará. Tengan temor o no tengan temor, se sientan osados para hacerlo. No tiene que ver con eso. No es una valentía propia lo que estoy diciendo. Es una protección de Dios. Antes de que diga este versículo 23, el versículo 22 dice: Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Dios es un Dios poderoso. Es un Dios que puede librarlos de cualquier circunstancia. Por eso, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. No habrá maldición contra los hijos de Dios. Balaam se preparaba para maldecir, pero él iba a hablar lo que Dios puso en su boca. Balac esperaba que maldiga a los hijos de Dios y Balaam los bendecía. Entonces Balaam comenzó a dar palabras y a bendecir a los hijos de Dios. Y Balac le dijo: por lo menos no los bendigas, si no los vas a maldecir. No los bendigas. Satanás trata, aunque sea, de frenar la bendición que viene sobre tu vida. Está bien, no puedo maldecirte, pero voy a tratar de que la bendición no te llegue. Voy a tratar de frenar la bendición sobre tu vida. Que no creas, a poner dificultades, luchas, a levantarte obstáculos en medio del camino para que te sea difícil. Hay cristianos hoy que tienen miedo a lo que puedan hacerle. Hay cristianos que tienen miedo a aquellas personas que tiran las cartas, a los que practican la magia negra, a los que hoy están consultando al espiritismo. Cristianos que están llenos de temor por lo que el diablo pueda hacerles. Dice la palabra de Dios: yo te diré a quién debes temer. No temas al que puede matar el cuerpo y más nada puede hacer, sino teme a aquel que puede, luego de haber quitado la vida, atormentar tu alma en el infierno. Teme a Dios. El poder de Satanás es limitado. Ayer una persona me escribía y me decía: pastor, en un tiempo fui a la iglesia, hoy estoy congregando en otra de las iglesias. Y me decía: tengo aquí al lado de mi casa un templo umbanda y siento que están hablando en lenguas, que están haciendo toda clase de pactos, que están haciendo trabajos ahí. Y no sé, me da miedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo ya oré, pero ¿qué más puedo hacer contra eso? Nada, confía en el Señor. Él te librará. Él guardará tu vida y tu corazón de la maldición que pueda levantarse contra tu casa. ¡Aleluya! Hay quienes dicen: desde que llegaron me están haciendo todo para que yo me vaya. Se quieren quedar con mi casa. Que haga lo que quiera el diablo. Confía en Dios. Aférrate a la palabra de Dios. Entonces no podrás creer ni darle autoridad. Alguno dirá: pero yo he visto creyentes que les pasan estas cosas, porque ellos le dan autoridad. Tú le das autoridad a eso, porque tú le das más poder al obrar del diablo que al obrar del Dios. Tú le das autoridad desde el momento que comienzas a dudar del poder de Dios y confías más en el poder de las tinieblas. Tú eres quien da esa autoridad. A algunos le cuesta creer acerca de los milagros de Dios, pero le es más fácil creer en todas estas cosas porque vienen de ese mundo, vienen de ese lugar. ¿Por qué piensas que la gente busca en el ocultismo? Porque aquí tendrás que orar, tendrás que someterte a la voluntad de Dios, tendrás que clamar, doblar tus rodillas y decir: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame, Señor, tu bendición, sana mi vida. La gente quiere ver para creer. Entonces va, hace un pacto. Dice: tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? Trae una vela de 3 colores. Trae estas cosas. Entonces vamos a hacer ahí un trabajo. Así una mujer me decía: mi hijo estaba por morir, estaba con una enfermedad. Y fui al templo umbanda y el pai me dijo: trae una vela para San Jorge, así de 3 colores, blanca, roja y verde. Tráeme estos animales y vamos a hacer un trabajo. Luego de aquel trabajo, ella dijo: mi hijo se mejoró, mi hijo estaba bien.
Pero lo cierto es que la atadura queda. En un momento le dijo, tienes que entregarme a tu hijo. Ahora tienes que entregármelo para que él pueda vivir. Hay veces que pensamos que es la salida más fácil. Algunos dirán, yo fui y mi hijo se sanó. Sano sin salvación no tiene sentido. El egoísmo de los hombres piensa así. El egoísmo de los hombres nos hace pensar que si tenemos un pariente y está en el hospital agonizando, no importa si sufre, queremos que continúe con vida. Queremos que Dios lo sane, queremos que Dios lo saque. Somos egoístas. El plan de Dios no es así. Dios acerca su salvación y su palabra. Dios tiene poder para sanar a cualquier persona que está dentro del hospital. Pero sin embargo, Dios no sana a todos. Es su perfecta voluntad. Pero sí la palabra de Dios dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven, que ninguno se pierda. Esta mujer había hecho un pacto para que su hijo pudiera vivir. Pero ahora ese jovencito se había acercado a la iglesia. Solamente tenía 8 o 9 años, un niño. Pero que su madre lo había entregado para que pudiese vivir. Y se acercó a una reunión como esta. Así como cualquier niño distraído, mirando de un lado para otro, sin prestar atención quizás a la palabra. Pero llegó el momento de la oración. Llegó el momento donde uno comienza a orar por cada vida. Y aquel niño, que parecía un niño como cualquier otro, un niño que andaba jugando, claro, un niño normal. Pero sin embargo, en el momento que comenzamos a orar en aquel lugar, este niño se cayó. Dios comenzó a romper las cadenas. Dios comenzó a traer libertad de las ataduras, de lo que el diablo había hecho sobre su vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. No hay adivinación contra Israel. No hay adivinación, no hay hechicerías contra Jacob. Contra los hijos de Dios. No hay con qué darles. Si tú estás bien con Dios, el enemigo tratará de tirarte con lo que sea. No podrá hacer nada. No podrá frenarte, no podrá detenerte. Tratarán de maldecirte. Pero el Señor transforma toda la maldición en bendición. Balaam fue llevado a aquel lugar para maldecir a los hijos de Dios, pero sin embargo dio bendición. El enemigo quiere bendecir tu vida y pretende que no puedas avanzar, que no puedas creer, que no puedas crecer en la fe. Y tratará de ponerte miedos. El miedo te paraliza. El miedo es algo que no te permite avanzar. Nosotros tenemos temor de Dios. Un temor reverente. Un temor sabiendo que Dios es real. Ese temor nos lleva a tenerle respeto a Dios. Pero no un respeto religioso, no un inclinarse delante de Dios como una religión, sino por medio de nuestra vida, de nuestra fe, de su palabra. Hay personas que hoy están cargadas de miedos, pero tienen miedo a lo malo, miedo a lo que pueda ocurrirle, miedo a que le hagan algo y pueda perder la vida. Personas que hoy están enfermas y dicen, me hicieron un trabajo de brujería. En una oportunidad se acercó una mujer y me dice, pastor, sabe que fui a diferentes iglesias, pero sigo estando con problemas, sigo con estas cosas, tengo en mi familia, tengo parientes que están en religión. Y a pesar de que me he acercado a diferentes lugares, no puedo cambiar, tengo problemas matrimoniales, tengo un problema de salud, trato de avanzar en mi vida, pero nada me funciona, no encuentro la forma. Y siento que algo me ha pasado. Existe, es real. Pero no es correcto que un hijo de Dios tenga temor a eso. La gente del mundo, el que no tiene a Dios, está librado a que cualquier cosa pueda sucederle. Las personas hacen ataduras. Una mujer despechada o una mujer obsesionada con un hombre, le hará un trabajo para que ese hombre deje a su mujer, una atadura para que no continúe con su familia, para que se vaya con ella. Tratará de hacer cualquier cosa.
no tendrá límites. Pero alguien que tiene a Dios no está librado a que eso pueda sucederle. Esta mujer me decía, pastor, fui a varios lugares, pero sin embargo mi vida y mi condición sigue igual. Sigo estando en la misma condición. No puedo avanzar en mi vida y ese es otro problema. Cuando tú caes en un lugar que Dios no está obrando, entonces tratas de ser libre, tratas de cambiar, pero no puedes cambiar, no hay libertad. No hay una restauración, no hay un nuevo comienzo. Esa vida no puede cambiar, no conoce las herramientas. No sabe cómo enfrentar sus problemas. Entonces, lo más importante es que tú puedas tener las herramientas para enfrentar esos problemas, las dificultades que se levantan contra tu vida, las olas que golpean. Así que esta mujer comenzó a hablarme y le digo, mira, lo importante es que puedas abrirle tu corazón a Dios, que puedas comenzar a confiar en Dios. Y le dije esta palabra. La Escritura dice que contra los hijos de Dios no hay adivinación, no hay agüero, pero contra sus hijos, si tú estás en Él, si tú permaneces en Él, si tú abres tu corazón a Cristo, entonces tu vida cambiará. Esa mujer aceptó a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida, y en ese momento las cadenas se rompieron. Dios comenzó a traer libertad en su mente, en su corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Dice la palabra de Dios, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Otra versión dice, en un tiempo se dirá lo que ha hecho Dios. Está con signos de admiración, lo que Dios ha hecho con ellos. ¡Qué tremendo! El enemigo se levantará y mirará tu vida y mirará que lanzó maldición contra ti, pero sin embargo cuando te vean dirán, mira lo que hizo Dios con ellos, mira cómo los libró, cómo los bendijo, cómo restauró su hogar, su familia. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Dice la palabra, cuando los cautivos regresen, dice, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, de alabanza. Y dirán, las gentes dirán, qué grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cuando la gente te vea, dirá, pero no tratamos de maldecir sus vidas, pero no va a funcionar. No tratamos de destruirle, porque a veces las personas están cargadas de envidia. Entonces dice, no, este tiene un matrimonio feliz, le voy a destruir el matrimonio. Mira cómo está prosperando, mira la casa que tiene, mira el auto que tiene. Y te hacen algo para decir que te vaya mal en lo económico, para poner dificultades. Pero tu prosperidad proviene de Dios, tu bendición proviene del Señor. Y Él no sufre sombra de variación. Toda dádiva viene de los cielos, dice la Escritura. Y no hay nadie que pueda frenarlo. Balaam dijo, he venido aquí, pero sin embargo lo que el Señor me ha hablado, he aquí. He recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aunque el diablo se levante como un río, el Espíritu de Dios plantará bandera. Aunque se levanten las dificultades y traten de golpear contra tu vida, si el Señor está contigo, entonces no habrá dificultades que puedan frenarte. No habrá maldición ni brujerías. Hay quienes dicen, bueno, pastor, pero el problema es que yo fui y me tiré las cartas. Yo en un momento hacía esas cosas malas. En momentos que le hice trabajo a mi esposo porque pensaba que me era infiel. O porque me era infiel, entonces quería que se quede conmigo. Hay personas que hoy quizás dicen, mi esposo, el que está a mi lado, en su momento le hice brujerías y hoy está acá conmigo. Hay personas que han actuado de esa manera, entonces dice, ¿cómo puedo escapar de esto? Si yo hice esas cosas. Aquel que está hoy en la religión umbanda dice, no se puede salir de ahí, la maldición me va a perseguir. Y cuando trate de escaparme, cuando trate de buscar de Dios, el diablo va a venir a reclamarme.
Aquello que estaba operando en mí, entonces va a venir. Y eso es lo que le infunden a la gente, un temor de lo que puede pasarles si se alejan. Es como la mafia. Si tú te alejas, entonces puedes perder la vida de tu familia. Pero lo cierto es que, dice la palabra, que el Señor toma tus pecados y los arroja al fondo de la mar para no acordarse más de ellos. Algunos dicen, pero voy a pagar las consecuencias de mis actos, voy a pagar las consecuencias de mi pecado, de mis errores, de las cosas malas que hice en mi vida. Hay consecuencias de las cuales no podremos escapar. Dice la palabra que David cae en pecado, cae en adulterio, manda a matar a Urías, y él no puede escapar de las consecuencias de sus actos. Dios lo perdona. Pero sin embargo la vida de su hijo se cobraría aquel error. Pero sin embargo Dios perdona su vida, le da la oportunidad de poder continuar. Hay veces en nuestra vida en las cuales obviamente estarán las consecuencias. Si tú tuviste un hijo con una pareja, con otra y con otra, cuando te acercas a Dios tú te das cuenta que fue un error, que no hiciste bien. Pero obviamente que las consecuencias en principio serán tener una familia dividida, hijos que quizás no quieran saber nada, no tener una buena relación, tener una mala relación con la ex esposa y que todo sea conflictivo, no estar bien con la mujer actual, todo puede complicarse. Pero también he visto que personas luego de conocer a Dios comenzaron a arreglar todas sus relaciones. Comenzaron a acercarse a sus hijos, a ser padres presentes, a restaurar los errores que cometieron, a restaurar sus faltas, a tratar de ser ejemplos de una buena persona, de una persona de bien. Y como su corazón cambió, pudieron hacerlo. Pero cuando tú dices, yo he cometido graves errores y van a perseguirme, no. Dios te perdonó. Todo lo malo que pudiste hacer en tu vida, todas las cosas malas que para ti quizás parecían que te hacían poderoso. Hay personas que dicen, pasa que a mí me gustaba tener las cosas ya. Bueno, con Dios no va a ser así. Tú quieres las cosas ya, con Dios aprenderás a tener paciencia. Le pedirás a Dios, pero no lo recibirás ya. Si hay impaciencia en ti, si hay ansiedad, Dios trabajará con esa ansiedad. Dios te enseñará que con Él las cosas no son así. Entonces las personas dicen, yo quiero las cosas ya. Entonces voy y hago un pacto, hago lo que sea. Y lo tengo ya. Quiero tener dinero. Así los que van a robar dicen, no, yo le pido a San la Muerte. Hice un pacto ahí con San la Muerte para que cuando vaya a robar y me tiren, entonces me pueda escapar de las balas. Y hay historias que cuentan los presos, que cuando fueron a robar, de repente se encontraron en un tiroteo y no pudieron pegarle. Pudieron escapar porque Satanás los protegió. San la Muerte los protegió. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio del dinero? ¿Cuál es el precio de aquella persona que está buscando el alcanzar lo que quiere? Personas que están atadas al materialismo, personas totalmente egoístas. Te das cuenta que no pueden cambiar su corazón. Personas que hoy están buscando en un santo no pueden cambiar de vida. No tienen el estándar, no tienen los ideales, no tienen los valores. En una oportunidad me acerqué a un joven. Este estaba en la plaza, tenía un tatuaje en su brazo. Y le dije, él me estaba hablando acerca de lo que creía. Y yo le dije, ¿sabes que tu santo? Los presos se ponen pedacitos de huesos en la piel, hacen pactos para que los proteja cuando van a robar, cuando hacen toda clase de cosas malas. ¿Cómo cambia la mente de esas personas? ¿Cómo cambia su mirada? Y este varón me decía, sí, yo no soy así, pero lo que representa, lo que estás creyendo, hacia dónde te diriges. ¿Por qué lo sigues? ¿Lo sigues por amor o lo sigues por miedo? ¿Lo sigues por temor? ¿Lo sigues por avaricia? ¿Lo sigues para alcanzar lo que quieres? ¿O lo sigues porque es fácil? Porque no tienes que hacer nada.
No tienes que tener fe. No tienes que arrodillarte, orar a Dios y confiar en que Dios responderá a tu oración. Es más fácil ir y tirarme las cartas y que me digan qué es lo que va a pasarme. ¿Qué tengo que hacer? Y así hay personas que lo hacen. Dice, no sé, un compañero de trabajo se me acercó y me dijo que quería salir. Va y se tira las cartas. ¿Qué tengo que hacer? Le digo que sí, le digo que no. Me ofrecieron un trabajo. ¿Qué dicen las cartas? No, no es bueno el trabajo. Y la gente se deja guiar de esa manera. Pero que tú que tienes a Dios en tu corazón, tú que le has abierto el corazón a Cristo, tú ya no puedes tener temor del brujo, del santero, del espiritista. Ellos no conocen la verdad, por lo cual no pueden ser libres. Creen conocer el poder, pero es un poder limitado. Es un poder que no tiene comparación al poder de Dios. Cuando llegan a reuniones como estas, ahí pueden sentir la gloria y la presencia de Dios, y todo el poder que parecían fuerte comienza a destruirse. Dios comienza a romper las cadenas, a libertar los corazones, a libertar los cautivos. ¡Aleluya! Él ha venido a deshacer todas las obras del diablo, dice la Escritura. No importa cuánto te hayan maldecido, ya no tienen poder sobre ti. No importa cuán brujo sea el que está trabajando. No importa si es tu madre, si es tu abuela, si es tu tía, si es tu primo. No importa, tú eres un hijo de Dios y nada podrá tocarte. El problema es si tú lo crees. Si tú no lo crees, entonces tú le darás autoridad a que todo lo malo es más poderoso que Dios. Porque no crees, porque dudas, porque tienes falta de fe. Pero si pudieses confiar en Dios en esta hora, si pudieses creer que aunque el enemigo planee destruirte, ese era el plan de Balac. Lamentablemente, Balaam le descubrió que era lo que tenía que hacer para que los hijos de Dios cayeran. Y era mezclarse con las mujeres. Eran las tentaciones y el pecado lo que desviarían al pueblo a acostarse con mujeres y luego inclinarse ante sus dioses y provocar la ira de Dios. Dios les dio una palabra tan maravillosa como esta. Mirarán a tu vida y dirán lo que Dios ha hecho con estos. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. En un tiempo quizás estabas en drogas, en alcohol, eras una persona diferente. La gente mirará y dirá lo que Dios ha hecho con él. Trataron de hacerte toda clase de cosas, pero nada podrá frenarte ni detenerte. No todos experimentamos eso. Quizás aquel que tiene parientes más cercanos, quizás lo siente más y lo sufre de esa manera, o aquel que tiene un conflicto con alguna persona de religión. Pero lo cierto es que por mucho que se esfuercen y por muchos pactos que puedan hacer, no pueden tocarte. No pueden tocar tu vida. No tiene poder para traspasar el poder de Dios. Porque ahora Cristo vive en ti. Aquel que hoy estaba sin esperanza, aquel que se sentía debilitado, al escuchar esta palabra, tiene que sacar el temor de su corazón y comprender. El poder y la gloria de Dios es tan fuerte que nada de los hombres, que ninguna herramienta de Satanás podrá tocar tu corazón. No importa lo que te hayan hecho. No importa si encontraste un trabajo en tu casa. No importa si alguien te contó. No interesa. Cuando tú le crees a Dios, tú confías en Él. Y no importa lo que el enemigo quiera decirte, porque el enemigo muchas veces se levantará para decirte esto, para hablarte maldición. ¿Cuánta gente muchas veces se acerca a nosotros y parece que no buscan herirte o no buscan maldecirte, pero te están diciendo con sus palabras que no lo vas a lograr, que no lo vas a conseguir? O te están diciendo que vas a ser pobre siempre, o que vas a tener siempre problemas.
Personas que se llenan de envidia, son cercanos a ti, pero tienen envidia de lo que Dios está haciendo en tu corazón, porque están mal. Hay cristianos que tienen envidia, pero eso es incorrecto, porque la misma bendición que Dios ha puesto en tu hermano lo puede hacer en ti. Las mismas bendiciones, solamente tienes que creerlo, tienes que confiar en Dios. Dios no hace acepción de personas. Si tú le crees, si tú confías, entonces te levantas en bendición y le dices: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que quieres? Alguno dirá: yo quiero servir a Dios y predicar la palabra, pero no puedo hacerlo. Pero depende de ti. Hay veces que tienes que levantarte y tienes que esforzarte y tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo más importante para tu vida? Dios ha puesto un llamado en tu corazón. Ahora levántate y predica la palabra. ¿Cuánto tiempo más quieres esperar para hacer la voluntad de Dios? No, hasta que sea más grande. ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué esperas? ¿Qué piensas? Que aquel que hoy está predicando la palabra dijo: Señor, espérame 10, 15 años. Dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Aunque me falte, aunque no tenga las herramientas, Señor, tú vas a proveerme en el camino. ¡Aleluya! Y aleluya. Y la gente mirará tu vida y dirá: lo que ha hecho Dios con ella. Lo que ha hecho Dios con él. Mira, dejar de tener miedo es ser libres. Cuando tú entiendes la palabra, tú eres libre. Porque puede venir quien sea y decirte: mirá que te hicieron tal cosa. No me importa. Pero mirá que aquel es brujo. No importa, aunque sea Satanás mismo. Tiene la misma limitación. Y tiene un problema, que es esta palabra. Y tantas promesas de Dios que hablan acerca de mi vida. Y cuando yo tomo esa promesa y esa palabra para mí, entonces el diablo no puede hacer frente con eso. Cuando el Señor es tentado por Satanás en el desierto, el Señor le respondía con la palabra. Con la palabra. Y Satanás utilizaba la palabra para tratar de torcerla. Y le dijo: tírate del pináculo del templo, porque la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Dios es fuerte y poderoso para librarme, pero no voy a hacer eso. La palabra de Dios te da libertad. La palabra de Dios te quita el miedo. La palabra de Dios pone temor hacia Dios. Es una guía para nuestro corazón. Pero a medida que tú vas conociendo, un creyente no puede decir: no, me hicieron un trabajo de brujería, por eso me duele la pierna. No. Siempre es más fácil creer que el problema viene de otro. Siempre es más fácil echarle la culpa a otra cosa. Siempre es así. Si me va mal, si las cosas me van mal, es porque me están haciendo cosas. ¿No será que tú tienes que cambiar? ¿No será que hay pecados ocultos en ti? ¿No será que hay puertas abiertas que no quieres cerrar? ¿No será que hay actitudes que no estás dispuesto a cambiar? No, pero es más fácil echarle la culpa a que alguien me hizo algo, por eso soy así, por eso tengo un carácter tan feo. Tienes un carácter tan feo porque no puedes someterte a la voluntad de Dios, porque no quieres. Porque la palabra de Dios es clara: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. No puede quedarse, no pueden coexistir en tu corazón la luz y las tinieblas. O hay luz o hay tinieblas. Pero tú tienes que comprender esto. Hay veces que tú tienes que tomar una decisión. ¿Hasta cuándo va a haber duda en nuestro corazón? Dios te llamó, ¿por qué dudas? Dios te dio dones y talentos, pero tú dices: no tengo la capacidad. Dios te dio palabras, pero dice: otro lo va a hacer. Claro, otro lo va a hacer. Pero ¿qué será de ti? Un día Dios vendrá y te pedirá cuentas. ¿Y qué dirás? Un día el Señor te llamará y te preguntará. En una oportunidad le dije a un sacerdote católico que hice referencia hace unos días. Él me decía y me hablaba del Corán, me hablaba de diferentes partes de la Escritura, me hablaba de muchos dogmas y muchas enseñanzas de hombres.
Entonces yo le dije, mire, cuando usted se presente delante de la presencia de Dios, quizás Dios le haga una pregunta. Y no va a ser, bueno, ¿cuánto conoces del Corán? ¿Cuánto conoces acerca de las diferentes religiones que existen en el mundo o los diferentes pensamientos? ¿O cuántos estudios este hombre decía tener? No te preguntará si tienes un estudio de teología, si te recibiste en algún lugar. El Señor te dirá, con lo que te di, ¿qué hiciste? ¿Cuántas almas? ¿Cuántas vidas con ese conocimiento que tienes has salvado? Le has hablado de mí. ¿Cuántas personas se han convertido por medio de la palabra que tú le compartiste? Y yo le dije, tristemente, cuando eso le suceda, usted dirá, pero yo tengo maestrías, tengo doctorados, tengo estudios del Corán, conozco perfectamente la Iglesia Ortodoxa rusa, sus comienzos, sus inicios. Pero Dios le dirá, no, almas, ¿cuántas? ¿Cuántas vidas? ¿A cuántas personas ayudaste? El Señor dijo, por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Bueno, ¿a cuántos diste de comer? ¿A cuántos visitaste? ¿A cuántos enfermos? ¿Cuántos que estaban forasteros los recogió? ¿Cuántas personas ayudó a que pudiesen abrigarse? ¿A cuántos le dirá el Señor? ¿Cuántas vidas? Y después llamará a otro sin estudios, quizás sin saber leer siquiera la Escritura, pero con un interés por aprender. Y dirá, ¿cuántas? 50 almas, 100 almas. Con su testimonio, con lo poco que conocía, pero que pudo dar frutos. Que no tenía un conocimiento tan extenso, pero lo poco que podía conocer lo puso al servicio de la obra de Dios. No se trata de lo que tienes. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? No había un gran armamento, no tenía un gran poderío en su mano, pero él dijo, tengo una vara, extiende tu vara, porque de esa manera voy a bendecirte con lo que tienes, voy a abrirte camino, voy a abrirte puertas, voy a librarte de tus enemigos, aleluya, y aleluya. Santo es nuestro Dios. Voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Tú debes hacerte esa pregunta. Hace un tiempo atrás, cuando salía a predicar, decía, bueno, hoy 2 almas, hoy 3 almas, hoy 4 personas aceptaron a Cristo. Y los iba contando. Después ya no tuve en cuenta eso. Y dije, Señor, los que sean. Lo importante es que pueda servirte. Lo importante es que pueda compartir esta fe, esta palabra. Señor, y tú tienes el poder para tocar los corazones. Pero lo cierto es que un día te preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿A cuántos le hablaste acerca de mi amor? No, lo que pasa es que yo no puedo porque no sé hablar bien, porque no tengo la edad, porque no puedo, no tengo tiempo, porque el trabajo no me lo permite, lo que sea. ¿Qué hiciste con lo que te di? A tu alrededor había personas que sufrían, había personas al borde de la separación, personas con problemas económicos, personas atadas por el ocultismo, que no conocían la palabra de Dios. ¿Y tú qué hiciste? ¿Le hablaste acerca de eso? ¿Le presentaste a Cristo? ¿O lo guardaste para que nadie lo vea? ¿Qué harás? ¿Qué dirías hoy si te hiciera esa pregunta? ¿Cuántas almas? ¿Puedes contarlos? ¿O has perdido la cuenta? Algunos dirán, no, lo que pasa es que uno tiene que ser pastor para ganar almas para Cristo. No. Tú puedes hablarle y acercarle la palabra de Dios a cualquier persona que se te acerca, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en la calle, los compañeros de la fábrica, quien sea. Hablarle acerca del amor de Cristo. Obviamente tienes que prepararte, porque sonarás como un religioso. Tienes que prepararte porque quizás ofenderás a la gente cuando te falte el conocimiento y te ofendas por lo que te digan o porque te cuestionen en la fe. Es necesario que te prepares.
Es necesario que aquellas dudas que haya en tu corazón puedas sacarlas para poder ser una herramienta eficaz en las manos de Dios. Pero si Dios te llama, si Dios ha hablado a tu corazón y si Dios te ha regalado esa bendición tan maravillosa, entonces no puedes quedarte callado. No puedes tener miedo a lo que Satanás pueda hacerte, porque el Señor ha prometido librarte y que nada tocará tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que quieran abrirle su corazón al Señor, los que están presentes aquí en esta reunión o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, donde quiera que te encuentres, quizás en otros países, otros pueblos, otras provincias, pero que enfrentas situaciones como estas, en las cuales tenías miedo de lo que Satanás podía hacerte. Ya no tengas miedo, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti?, dice la Escritura. Si Él pelea por ti, ¿quién podrá hacerte frente? ¿Quién podrá atemorizarte si el Señor es el que está en tu corazón y en tu vida? Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible, que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya.